Al Parc Científic de Barcelona oferim als estudiants de batxillerat tutories per als seus treballs de recerca en pràctiques als nostres laboratoris. Vienen como 4 o 5 días, unas 4 horas por día, y hacen una parte experimental de su trabajo de recerca secundaria. Estava buscant per internet quin treball podia fer o suggerències que em donguessin. Estaba buscando un tema para hacer el trabajo, empecé a mirar páginas web de educación y entonces entré en una página del Parque Científico que decía que tenías la posibilidad de hacerlo aquí enviando una propuesta. I ho vaig comunicar a la meva professora per a veure si tenia la possibilitat de venir aquí. Me decidí, la envié y al final pude hacerlo aquí. Yo desde siempre me ha gustado mucho dar clases particulares y vi un anuncio colgado en el que tú podías ser tutor, podías participar. Rellené el formulario, lo pedí y me lo concedieron. Ho trobo genial perquè és una experiència única, estic aprenent molt, Trabajar a gusto. tothom t'ajuda en el que pot. Yo les ayudo también en temas de bibliografía y les ayudo a redactar un poco su proyecto. Si me lo quieren pasar yo me lo leo y les sugiero nuevas cosas. Pude veure això, pude veure com treballen. Porque yo creo que la imagen que se tiene actualmente a estas edades, sobre todo cuando eres adolescente y vas a empezar a estudiar una carrera, pues los científicos son gente rara, gente introvertida, gente que trabaja mucho, que no se relaciona. Sin embargo, cuando vienen aquí y ven que somos todo gente joven, gente normal, que hacemos un trabajo que nos gusta, que estamos cómodos, y yo creo que a ellos también se lo pasan muy bien y aparte de hacer su proyecto, a mí me gusta enseñarles todo lo que puedo de aquí, que vean todas las salas, todo lo que hacemos en el laboratorio y todo para que se lleven una idea general del trabajo que se hace aquí en el parque. Que aparte de ser un trabajo muy sacrificado, también es muy divertido y también es muy flexible en horarios y es muy ameno y está rodeado de gente joven y es muy creativo. Quizá en un futuro la ciencia tenga un poco más de valor en la sociedad, que sea una posibilidad a considerar, o sea, que vean que es una opción. Y luego porque yo pienso que si me hubiera pasado a mí y yo hubiera tenido la posibilidad de verlo, todo hubiera sido mucho más fácil.